Buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestro evento. Nuestro evento va a estar hoy referido a las fake news, a las informaciones falsas y a su relación con esta situación mundial que nos ocupa, que es la pandemia del coronavirus. Hoy vamos a estar con ustedes, quien les habla, Alexander Espinosa, profesor de la Universidad Autónoma de Chile en la sede Talca, y van a estar acompañándonos la doctora Jenny Rivas Alberti, quien es abogado y doctora en Derecho por la Universidad de Zaragoza y también es docente de la Universidad Autónoma de Chile. Y vamos a recibir a la doctora Beatriz Ramaciotti, quien es profesora de Derecho Internacional, máster en Asuntos Internacionales y doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. La doctora Ramaciotti ha sido directora y actualmente es miembro honoraria del Instituto de Estudios Internacionales. La doctora Ramaciotti fue embajadora del Perú ante la OEA y directora del Political Database de las Américas, Georgetown University. Es miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Vamos a organizar nuestra reunión. Bienvenida, doctora Ramaciotti. Vamos a organizar nuestra reunión de la siguiente manera. Yo voy a tener una breve participación introductoria y voy a estar trabajando unos elementos generales acerca de la relación jurídica que se plantea en cuanto a las declaraciones de los funcionarios públicos. ¿Cuál es el ordenamiento jurídico aplicable como punto de partida para cualquier tipo de análisis acerca de la legalidad, la conformidad de derecho de sus actuaciones, eventuales responsabilidades políticas o penales? La doctora Jenny Rivas va a estar encargada del ámbito medular del problema de las fake news, va a trabajar en detalle su relación con el derecho a la libertad de expresión, lo cual constituye una problemática tremendamente interesante. Vamos a tener también, como les comenté, la participación de la doctora Ramaciotti, quien amablemente va a hacer unos comentarios acerca de la ponencia de la doctora Rivas. Bien, entonces, luego de esta introducción y luego de algunos detalles técnicos que hemos tenido, pues vamos a dar inicio a este evento. Como les comentaba, tenemos que enfocar nuestro estudio, nuestro análisis en el problema de la coyuntura, de la situación que se plantea con esta pandemia desde todas las áreas del conocimiento, pues nos trae nuevos y grandes desafíos. A mí me parece importantísimo, en primer término, distinguir eh, como punto de partida cuál sería el régimen jurídico aplicable en el caso de lo que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención, que ha sido la política comunicacional de una serie de funcionarios públicos. Hemos tenido la gran oportunidad de comparar la actuación de presidentes de distintas naciones y hemos podido lamentablemente observar que esto ha tenido un impacto tremendo, un impacto que nunca antes habíamos visto en la realidad fáctica, en el aumento o el control de la pandemia. Hemos visto, por ejemplo, actuaciones moderadas. Hablemos, por ejemplo, de la presidenta Merkel en Alemania, de la canciller, quien, a diferencia de algunos presidentes de los Länder, pues ha tenido una postura mucho más moderada y ha hecho un llamado a, a tener mucho cuidado, a cuidar
las medidas de protección para tratar de contener la pandemia, y eso lo podemos comparar con otras posturas mucho menos moderadas, mucho más extremas, por ejemplo la del presidente Bolsonaro en Brasil, la del presidente López Obrador en México, la del presidente Trump en los Estados Unidos. Hemos visto además el impacto importantísimo que ha tenido cada declaración de estos funcionarios en la respuesta del virus, ¿no? Por primera vez, unas declaraciones de funcionarios públicos han tenido inmediato y ha afectado bienes jurídicos tan gravosos como la salud y la vida de las personas. A unos... Bueno, quiero agradecer en primer lugar esta cordial invitación de la Universidad Autónoma de Chile y al moderador, profesor Alexander Espinosa, y en especial a la profesora Jenny Rivas, que luego escucharemos en una interesante exposición sobre el tema del acceso a la información en un contexto donde están primando, ¿verdad?, los espacios digitales, y más aún, como muestra este foro virtual, y más aún en esta época de pandemia, en que la difusión de las llamadas fake news, que en realidad nos asedian desde hace algún tiempo, antes de la pandemia, y que hoy muchas veces implican poner en mayor riesgo la salud y la vida de la población. En ese sentido, yo quisiera comentar que las noticias falsas o las fake news en su acepción en inglés, ustedes saben que ya desde el año 2017 el prestigioso diccionario británico Collins incluyó en su listado de nuevas palabras y expresiones la de fake news. Y como les decía, estas noticias falsas nos asedian particularmente a través de las redes sociales y los distintos medios digitales. Y en lo que respecta al COVID-19, ¿quién no ha recibido una serie de informaciones sobre medicamentos, tratamientos de diversa índole para atacar el coronavirus que no están aprobados ni certificados científicamente su buen efecto? O videos sobre teorías conspirativas, ¿verdad? Sobre el surgimiento, dónde fue, si en un laboratorio en Wuhan, o cómo a través de un murciélago, etcétera, cómo fue que se dio, que surgió y la expansión de este virus, entre otros datos que no muestran antecedentes específicos, confiables, que no indican sus fuentes ni la validez científica de los mismos. Entonces, estamos envueltos en estas noticias falsas, en gran parte debido a su inmensa difusión a través de las redes sociales. Pero yo quisiera resaltar, porque ese tema en específico lo va a tratar la profesora Jenny Rivas, lo que es el contexto. Nosotros nos tenemos que ubicar en primer lugar cuál es este contexto donde se da el acceso a la información y las noticias falsas, el contexto en el cual nos encontramos, porque estamos en medio de una realidad internacional, global, regional y local, que es muy compleja y difícil. Entonces, voy a terminar con esta parte del contexto y cedo la palabra porque ya los veo ahí a los profesores. Contexto internacional. Nosotros sabemos que existe una disparidad de visiones del mundo y una competencia de liderazgo y poder, especialmente entre China y Estados Unidos. Y que comenzó no ahora con la pandemia se ha agudizado, sino que comenzó con esa guerra comercial que todos hemos sido testigos y víctimas en el caso de los países menos desarrollados. Entonces,
No solamente esa pugna comercial a nivel global, sino también la crisis climática y una recesión económica. Y todo ello, por supuesto, a nivel regional, también hay un impacto. Hay un impacto tremendo porque además nos encuentra en el ámbito regional con democracias con debilidades, con un tejido social que está con problemas serios que se expresan de distintas maneras, en estallidos sociales, en falta de credibilidad de los partidos políticos, en la carencia de liderazgos realmente democráticos y no de corte populista o autoritario, y todo ello en un marco de preeminencia del espacio virtual tecnológico, ¿verdad? Con una digitalización generalizada. Entonces, en ese contexto internacional, regional, local, es que se inserta este tema de la libertad de expresión y el acceso a la información pública, que es un binomio, ¿verdad?, como lo han señalado tantos, inseparable en una sociedad democrática. O sea, el derecho de la libertad de expresión y el acceso a la información están protegidos por tratados, declaraciones e instrumentos internacionales y a nivel nacional en las constituciones y en leyes y además reafirmados en la jurisprudencia internacional e interna. Entonces, es fundamental, y con esto termino esta primera parte, pienso que los organismos internacionales, los gobiernos y toda la sociedad deben garantizar este derecho a la información que sea oportuna, equilibrada, imparcial, plural, veraz, tanto en su dimensión individual, o sea que todo ciudadano puede emplear cualquier medio apropiado para expresar y difundir sus ideas, y en su dimensión social o colectiva, o sea que implica el acceso a toda información gubernamental, ¿verdad? Lo que se llama la obligación de la Open Data, y comprende también el acceso a opiniones y noticias de terceros y la posibilidad de intercambios, salvo, y ahí va a entrar lo de las fake news, determinadas y puntuales restricciones establecidas por ley y referidas al respeto de los derechos y reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. Todo ello está contemplado también en los instrumentos internacionales. O sea, el derecho de acceso a la información, el derecho a la libertad de expresión, este binomio, ¿verdad?, indisoluble, no es absoluto. Está de alguna manera protegido también y limitado por los derechos de cada persona, el derecho de los demás, la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Eso exactamente dice el artículo 32.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, teniendo este contexto, yo me quedo aquí para comentar luego y entonces queda con la palabra la profesora Jenny. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora Beatriz. Fíjense, vamos a continuar. Yo les estaba haciendo esta breve introducción separando dos grandes regímenes jurídicos. El régimen jurídico de un ciudadano amparado por sus derechos constitucionales a la libertad de opinar. La opinión supone una postura valorativa muy libre y de informar, la cual, como vamos a ver más adelante, sí tiene unas restricciones en cuanto a la veracidad de la información, y ese por una parte como el régimen jurídico de un ciudadano
que tiene la presunción de libertad, que dice que todo lo que no esté prohibido, pues entonces forma parte de su ámbito amplísimo de libertad, y su libertad de opinar, por ejemplo, desde un punto de vista subjetivo, incluso lleno de emotividad, como suelen ser las opiniones. Eso por una parte, frente a la competencia de un funcionario público. Cuando el funcionario público actúa, no lo hace en ejercicio de un derecho constitucional. El Estado, de acuerdo con la jurisprudencia alemana, no es titular de derechos constitucionales, y esto lo ha justificado el Tribunal Federal Constitucional en el sentido de que el Estado es el deudor de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son derechos en los cuales un ciudadano puede exigirle algo al Estado, son derechos subjetivos públicos, de tal forma que el Estado es el deudor y no puede ser al mismo tiempo deudor y titular de un derecho. Por eso el Estado, cuando actúa, no actúa en ejercicio de derechos fundamentales, con algunas excepciones. Por ejemplo, las universidades públicas hacen uso de su libertad de investigación o de docencia. Una emisora de radiodifusión pública puede hacer uso de su libertad de expresión, pero un funcionario público, cuando actúa, hace uso de una competencia. Esa competencia no está basada en el régimen de presunción de la libertad, sino por el contrario, se le aplica la regla contraria. Solamente puede hacer aquello para lo cual se encuentra expresamente facultado. Un funcionario público solo tiene las competencias que le establece la ley, y el ejercicio de esas competencias es muy distinto del ejercicio de una libertad de opinión, ¿no? El ejercicio de esas competencias está sujeto a una obligación de moderación, ¿no? El Estado no participa dentro de la discusión de la opinión pública. El Estado tiene unas competencias muy específicas dadas por sus deberes de protección. Por ejemplo, el Estado tiene el deber de protección de la salud, y sus actuaciones tienen entonces que ir orientadas a cuidar ese deber de protección. ¿Cómo sabemos en un caso concreto que un funcionario, porque un funcionario es a la vez un ciudadano, el funcionario tiene ese doble papel, es funcionario público y actúa a nombre del Estado, pero también es un ciudadano y puede tener también su ejercicio de derechos políticos, ¿no? Entonces, la jurisprudencia alemana ha desarrollado una teoría de la imputación que dice: se presume que cuando un funcionario público actúa, lo hace en ejercicio de sus funciones. ¿Quién es responsable por los daños que puede ocasionar? Es el Estado, excepto en aquellos casos en los que existan unos elementos personales en esa relación jurídica que sean claramente distinguibles. El funcionario tendría que expresar claramente que está opinando desde un punto de vista personal y no a nombre del Estado, cuando entonces esté haciendo uso de su libertad de opinar o de su libertad de informar, ¿no? Entonces, dos regímenes jurídicos completamente distintos, sometidos a reglas distintas, y básicamente me interesa el régimen jurídico del funcionario público sometido a el respeto de los derechos fundamentales, sometido a un deber de moderación cuando participa en una controversia política. Un funcionario público no puede hacer uso de su cargo y de la postura especial que le confiere para participar en la discusión política en favor o en contra de una postura política específica. Por ejemplo, tiene un deber de neutralidad política. Este principio de moderación, este deber de moderación, se suma a un deber de ajustarse a
la materia que esté demostrada. Es decir, cuando un funcionario público hace una declaración que además puede afectar derechos de algunos ciudadanos, pues está obligado a ajustarse a los hechos que estuvieran claramente demostrados, a haberle dado la oportunidad a esas personas que está afectando de pronunciarse, y entonces tiene unos deberes importantísimos procedimentales en el ejercicio de esas funciones. Pues bien, todos estos elementos son determinantes entonces de la eventual estudio de responsabilidades a consecuencia de las declaraciones dadas por un funcionario público. Cuando un funcionario público ha actuado y decimos entonces que no se encuentra protegido por esa libertad de expresión, sino por el contrario, se encontraba investido de una autoridad pública y de unos deberes especiales de protección que no tenemos el resto de los ciudadanos, pues eso es tremendamente relevante, por ejemplo, en el mundo penal, ¿no? En el momento de la interpretación de normas penales, no vamos a tener el efecto de la influencia que limita al derecho penal, que es el ejercicio de una libertad pública. No vamos a tener la necesidad de ponderar la importancia de la libertad de expresión con respecto al bien jurídico protegido en el derecho penal. No vamos a tener, por ejemplo, ese efecto limitante que tenemos normalmente cuando cuando estudiamos un delito de incitación, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir al ejemplo de los delitos de incitación. Casos muy conocidos en el derecho internacional, por ejemplo, el caso de Leopoldo López en Venezuela fue castigado, fue condenado por el llamado a una manifestación pública. El caso de Puigdemont en España, en Cataluña, que fue condenado por un llamado a una manifestación pública, y un caso en Alemania que se llamó Schubert, que también se refirió al llamado a una manifestación pública y a la posibilidad de penalización por la autoría mediata de los hechos cometidos durante esas manifestaciones. Pues en todos esos casos, nosotros somos de la opinión que es aplicable incluso como excepción liberadora de pena el ejercicio de un derecho fundamental. Estas personas estaban protegidas por su libertad de expresión, por su libertad de manifestar públicamente, y por lo tanto no podían estar cometiendo un delito. Pues bien, si nosotros quisiéramos estudiar esa misma situación frente al ejercicio de una función pública, la gran diferencia es que no tendríamos ese efecto limitante de los derechos fundamentales, y por lo tanto el funcionario público sería con mucha más fuerza responsable de algunos efectos perjudiciales que hubieran tenido sus declaraciones públicas, ¿no? Entonces esto es una reflexión un poco a grosso modo, un poco introductoria de un tema que es tremendamente controversial y tremendamente importante, y que yo quería hacer como forma introductoria de la ponencia de la doctora Jenny Rivas, quien está aquí a mi lado compartiendo pantalla, y a quien le voy a dar entonces la palabra para que ella nos desarrolle el tema de la libertad de expresión y de información frente a las fake news. Bien, gracias por la presentación, doctor Espinosa. Y a la doctora Beatriz también le agradezco mucho, además, su rápida y oportuna intervención ante algunos inconvenientes técnicos. Y le invito además a que después de mi presentación, si quiere nuevamente hacer algunos comentarios, por favor, así lo esperamos. Efectivamente, nosotros estamos ante el tema de las llamadas fake news o noticias falsas. Y lo primero que vamos a poner en cuestionamiento es precisamente la misma expresión noticia falsa, ¿no? Una noticia, en el sentido más técnico de la expresión, desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación, y que nosotros también en derecho nos alimentamos de esa noción de noticia, es un hecho en principio verdadero, inédito, actual,
de interés general. Esa es la primera característica de una noticia. Por eso lo primero que vamos a tratar de nosotros un poco de desmitificar es esa expresión noticia falsa, ¿no? Que se ha puesto tanto de moda, que es utilizada hoy en día tanto, sobre todo en el ámbito político o en el ámbito de algunos funcionarios públicos. Y es lo primero que vamos a poner en cuestionamiento. Sin embargo, efectivamente, a lo largo de la doctrina y de algunas decisiones de organismos internacionales, nosotros tenemos el uso de esa idea de información falsa. De hecho, distintos académicos, organismos internacionales han hecho declaraciones utilizando o haciendo alusión a esa noción de información falsa. Básicamente, pues haciendo referencia a esa difusión masiva de información a sabiendas, es decir, que ya hay una intencionalidad de que no es veraz, de que no es cierta la información y que tiene básicamente la intención de engañar al público receptor, a una fracción por lo menos de este público que está recibiendo esa información, y los motivos por los cuales se realiza esa difusión, esa circulación de información falsa, pues pueden ser tanto de carácter económico como de carácter ideológico. Y sobre el punto vamos a volver un poco más adelante. Es importante entonces que junto con esa idea de una intencionalidad en circular información que está alejada de la realidad, nosotros la podamos distinguir de otro tipo de discursos que sí están protegidos por la libertad de expresión, porque nunca debemos confundir esa intencionalidad de producir efectivamente desinformación con el humor político o la sátira o la propaganda, que sí están protegidas por la libertad de expresión. Nosotros siempre cuando hablamos del derecho a la información hablamos de un ánimo de narración, hablamos del animus narrandi, que es el ánimo de contar hechos, de unos hechos que deben tener unas características, y es que sean de interés público y que además sean veraces. Entonces allí esa diferencia es importante para diferenciarla de otro tipo de discursos. El derecho a la información protege básicamente una información que es unos hechos de carácter relevante, de interés público y que además sean veraces. Y es más que uniforme la idea, tanto en doctrina como en jurisprudencia, que veraz no está asociado de forma automática a la idea de que sea cierta, sino que veraz hace referencia a un deber de diligencia, a la verificación, al contraste de fuentes, a lo verosímil que resulta esa información. Porque lo contrario, exigir absoluta verdad en el sentido más propio de la expresión de una información, pues nos puede llevar a un mecanismo de censura o de autocensura. Puede ocurrir que existan informaciones que sean inexactas, que exista algún aspecto que no se había investigado todavía y respecto del cual hay alguna omisión o algún error, o en el caso más grave, pues que sea absolutamente incorrecta la información. Pero allí lo que se va a evaluar a los efectos de la responsabilidad del comunicador, del medio de comunicación social, es su deber de diligencia, si hubo contraste de fuente, lo verosímil que eran esas fuentes, si se siguió una metodología, un proceso que permite identificar que efectivamente se mantiene ese ánimo de narración. La persona quería informar y puede ser que en el proceso exista algún error. Entonces, básicamente nosotros estamos hablando de información que es de interés público y que es veraz en el sentido antes expuesto.
Y allí entonces tenemos el núcleo medular de ese derecho a la información, que abarca tanto dar información como recibir información, distinguiéndolo, y el tema precisamente de esa expresión noticias falsas, que es lo primero que estamos poniendo en cuestionamiento, es importante esa distinción entre lo que es información y lo que es la libertad de expresión en el sentido más propio de la expresión. ¿Por qué? Porque en sentido técnico, mientras la información exige hechos que puedan ser verificables, que están sometidos a prueba, la libertad de expresión en el sentido más técnico de la expresión, valga la redundancia, hace referencia a la difusión libre, esa exteriorización de mis ideas, de mis pensamientos, de mis creencias, de mis expectativas, por además una pluralidad de medios, es decir, desde la misma escritura de un poema o de un cuento o el dibujo que utilizo en mi ropa, todo eso, o la pintura o la escultura, todas esas son manifestaciones de mi libre pensamiento. Entonces, esa distinción es importante a los efectos de este desarrollo que estamos haciendo del tema de esas noticias falsas que nosotros vamos a utilizar aquí ahora el término desinformación, porque nosotros partimos que una noticia es en principio un hecho verdadero. Y por lo tanto, ante el verdadero proceso que nos encontramos es ante un proceso de desinformación intencional, es decir, de tratar de cubrir de apariencia, de trascendencia pública o de veracidad de hechos que no cumplen con ninguno de esos elementos, porque son básicamente difundidos a sabiendas y con la intención de que son falsos. Y nosotros decíamos que las motivaciones pueden ser de carácter ideológico o que pueden ser de carácter económico. Varios estudios hacen referencia, está el estudios de el profesor Bosaghi, por ejemplo, otros estudios que les voy a comentar que se han realizado en Brasil, que hacen referencia en mediciones muy precisas a tweets y a mensajes a través de Facebook, en el que la propagación de informaciones falsas es mucho más veloz que las noticias verdaderas. Y eso lo conecta directamente con esta motivación económica a la que yo hago referencia. Porque esa transmisión muchas veces está conectada a publicidad. Y hay todos unos programas que permiten esa difusión de información falsa asociada a publicidad, que como repito, los estudios dicen, se transmite muchísimo más rápido y a una cantidad de personas mucho más grande, es decir, el retweet es mucho más en cantidad y en velocidad que las propias noticias verdaderas. Entonces allí encontramos ese elemento económico, por el cual hay grupos, sectores dedicados especialmente a ese proceso de desinformación. Pero del otro lado está, que ocupa parte importante de lo que nosotros queremos exponer aquí, el tema ideológico. Y era parte de lo que nos hablaba tanto la doctora Beatriz como el doctor Espinosa. La irrupción de la tecnología de la información y de la comunicación ha permitido nuevos medios de comunicación social, blog, redes sociales, páginas web, todo lo que es la estructura de las redes sociales como tal. Nosotros sabemos que tienen detrás de sí hay todo un fenómeno comunicacional. Y efectivamente eso proporciona un extraordinario apoyo para la comunicación humana. Facilita el acceso a grandes cantidades de información.
El problema está en cuando esa extraordinaria estructura se utiliza para unos fines distintos a la protección de la propia información, que es ese fenómeno que estamos estudiando, la desinformación. Y toda esta experiencia que acabo de comentar es un buen ejemplo de ello, es decir, ese fenómeno del retweet de la información falsa. Entonces, eso nos ubica a nosotros ante el gran reto de analizar y de tener que presentar propuestas en cómo nosotros protegernos de ese proceso de desinformación. ¿Y por qué? Porque la información de calidad, esa información que cumple con esas características que mencionamos al principio, la veracidad y el interés público, es una piedra angular de la democracia. En democracia necesitamos ciudadanos que estén bien informados, porque eso les permite tomar decisiones, fijar posición, en este caso, resguardarse y protegerse en sus propios derechos fundamentales como el derecho a la vida y como el derecho a la salud. Y en otros fenómenos en donde la desinformación ha traído como consecuencia resultados realmente impresionantes, como es el caso de los procesos electorales, en donde ese proceso de desinformación ha afectado importantemente el desarrollo y las garantías mismas de un proceso electoral, que es como se venía estudiando más este tema de la desinformación. Hoy en día, bajo esta situación de pandemia, en el que no existe prácticamente ningún Estado que pueda decir que está libre absolutamente de ello. Bajo esta circunstancia, ese proceso de desinformación, nosotros lo conectamos directamente con la afectación de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque ese proceso intencionado de repetir una serie de hechos como si se trataran de verdaderos, que produce y amplifica el efecto de tomar medidas o de realizar un comportamiento distinto a lo que efectivamente se espera para proteger su salud y la salud de otros, y para proteger su vida y la vida de otras personas también, nos coloca ante una situación en donde este fenómeno llama más que nunca a su análisis. Está todo el tiempo presente el tema de la posibilidad de la regulación de esas noticias falsas. Y aquí entramos en otro gran dilema, porque ese es ese dilema de la necesaria justificación y proporcionalidad ante la posibilidad de limitaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información frente a la necesidad de proteger el orden público o la paz colectiva, o cómo lo vincularíamos con esa necesidad de proteger directamente derechos como la salud o como la vida en una circunstancia como esta. El hecho es que el peligro de las noticias falsas, y es por lo que en derecho nosotros le prestamos interés a esto, es que pueden crear además una sociedad que no se pone de acuerdo sobre hechos básicos, en donde es necesario un comportamiento en el que exista acuerdo, en el que se pueda tener una uniformidad en cuanto a qué es lo que se debe hacer. Ese es uno de los grandes peligros que ofrece esas noticias falsas, porque crea gran polarización, además, porque evita el acuerdo y el necesario diálogo, además, en una circunstancia como esta de pandemia. Las personas en democracia necesitan estar, como lo decíamos hace un rato, suficientemente bien informadas, ¿ok?
porque además allí se desprende otra idea importante, y es que el derecho a la información y esa información, ese proceso de comunicación libre y plural, está directamente asociado con un proceso que está también protegido constitucionalmente, que es la formación de la opinión pública, que es en sí mismo un mecanismo de control democrático. Entonces, todos esos elementos nos llevan a nosotros a ver la importancia de este tema de la protección del derecho a la información. Y cómo, si bien esa desinformación en sí mismo representa un riesgo para el ejercicio de esos derechos y las consecuencias que derivan de ellos para otros derechos fundamentales también, el tema mismo de la regulación del ejercicio del derecho a la información o de la libertad de expresión en sí mismo también es verdaderamente controversial y problemático. En el caso de Chile se presentó hace algunos días un proyecto de ley contra las noticias falsas, para protegernos de las noticias falsas. Y aunque no negamos las bondades que pueda tener el proyecto, el tema está en que en sí mismo siempre es sumamente delicado y controversial pretender regular el proceso de comunicación. Aquí hay que tejer muy fino, hilar muy delicadamente para no convertirse en un mecanismo de censura. En lo personal, como investigadora en el área de libertad, siempre pienso, y esto lo utilizo cuando hablo de discurso de odio, y creo que la idea bien es aplicable aquí también, la desinformación se combate con información, más que con leyes. Igual que el discurso de odio se combate con más discurso. Por eso siempre pienso que antes de pensar en una regulación, debemos pensar en mejorar la información, en canales cada vez más abiertos que permitan transparencia absoluta en la información. Esto nos lleva, en el caso además de la pandemia, de toda la situación generada por el COVID, a ver cómo se han comportado los gobiernos frente a esta situación. ¿Cuál ha sido su política comunicacional? ¿Se ha adaptado esa política comunicacional a eso que esperamos desde la perspectiva de el que recibe información, desde la perspectiva de la llamada transparencia en la información, que en este caso es una información evidentemente de carácter público? ¿Cómo se ha dado el tema del acceso a la información? Eso también nos lleva a nosotros a un análisis acerca de el papel que deben tener los gobiernos para contrarrestar esos rumores, para contrarrestar cualquier forma de noticias o de información que tergiverse informaciones científicas, médicas, acerca de cuáles son las medidas que se deben tomar. Allí los gobiernos tienen un papel muy importante, no exclusivo, porque también debe reconocerse el rol de los medios de comunicación social, colaborando y participando junto con las autoridades para informar adecuadamente a los ciudadanos y para que además podamos, como decíamos, que información o desinformación se contrarresta con información, pues precisamente allí se requiere de un trabajo importante entre las autoridades y los medios de comunicación social, para que si bien esos medios de comunicación social deben servir siempre como un balance y como un punto allí de peso que exija más información también y que muestre distintas aristas y que muestre desde el principio de pluralidad todos los puntos de vista también en este tema en particular. Allí se requiere también que además
los esfuerzos que en forma directa los gobiernos para luchar contra esa desinformación se trabaje en conjunto con los medios, no haciendo ver a los medios de comunicación social como un enemigo, sino como un aliado hacia esa información que deben recibir los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud, tan nombrada y atacada por algunos en los últimos tiempos, habla, además de la pandemia, habla de una infodemia. Y con este término hace referencia a la cantidad de informaciones falsas sobre el coronavirus, que se ha extendido tan rápido como el virus. Por eso es que hablamos de la importancia y del rol que deben tener los gobiernos junto con los medios de comunicación social para luchar y para mitigar los efectos de esa desinformación. Porque lo que está detrás de esa desinformación es la posibilidad de la afectación de derechos fundamentales como la salud y la vida de las personas. Ante esta situación, personas que no toman verdadera conciencia y por falta de información, básicamente, de los riesgos del virus, de cómo protegerse de él, lo que está detrás, entonces, y las consecuencias de esa desinformación puede ser precisamente la afectación de esos mismos derechos. Entonces, esa reflexión acerca de, junto con la pandemia, el otro tipo de virus que se ha desarrollado es el de la desinformación. Superamos entonces esa noción de información, de noticias falsas o fake news por desinformación, porque este es el verdadero proceso que nos está afectando. Una noticia es un hecho auténtico, verificable, y por lo tanto todo este proceso del que estamos hablando no cumple con la característica de ser una noticia. Es desinformación intencionada. Y para ello, entonces decíamos que los gobiernos y los medios de comunicación social han en sus manos el vital rol de trabajar en ese proceso. Pero además, nosotros encontramos que la situación se complica aún más cuando la desinformación viene de las propias autoridades, que era la idea que nos exponía además el doctor Espinosa y la doctora Beatriz hace un rato. Allí es donde se complica aún más la situación. Y he tomado dos casos simplemente a los efectos académicos de analizar, porque existen ya varias investigaciones al respecto. Es el caso del presidente Bolsonaro en Brasil, respecto del cual nosotros tenemos un estudio de la Universidad Estadual de Campinas, que a través del grupo de estudios de desinformación en redes sociales realizó una investigación desde el punto de vista comunicacional, estudiando la difusión de contenidos falsos, además originados por perfiles del propio gobierno brasilero. Y encontró la difusión masiva de informaciones inexactas, de informaciones en algunos casos erradas, con un contenido completamente contrario a las recomendaciones ya más que reiteradas de la Organización Mundial de la Salud. Y además confirma esta universidad el uso de una serie de robots para difundir masivamente estas publicaciones. Y además de estas investigaciones, el profesor Leandro Tesler, quien dirige este grupo de estudios de desinformación en redes sociales,
ha señalado ejemplos específicos en los que el funcionario más alto, funcionario público más alto de un país, que es el presidente de la República, y respecto del cual su mensaje tiene una influencia directa, evidente, intensa en los ciudadanos, ha enviado información tergiversada sobre el contenido o mensajes de la propia Organización Mundial de la Salud. Se hace referencia a una información específica, por ejemplo, difundida el 31 de marzo, en donde el presidente Bolsonaro hace referencia a que la propia Organización Mundial de la Salud estaría asociada, utilizó la palabra asociado, con su posición de poner fin a la cuarentena en el caso de los trabajadores informales para que regresaran al trabajo, tergiversando un mensaje que había sido difundido por la Organización Mundial de la Salud hace unos días, en donde explicaba que ciertamente había un costo económico importante para este tipo de trabajadores independientes informales frente a esta situación de pandemia. Pero ello no podía interpretarse, evidentemente, en el sentido de que se levantara la cuarentena y que fueran a trabajar estas personas. El tema del ataque, por ejemplo, al director de la Organización Mundial de la Salud, bajo el argumento de que no es médico o de que están movidas por intereses económicos, constituyen parte de un proceso en el que se quiere desacreditar a esa institución que lidera las recomendaciones, los exhortos y los protocolos que se han desarrollado en materia de COVID, en materia de esta pandemia. Entonces, allí vemos el fenómeno desde otra perspectiva. ¿Qué ocurre cuando ese proceso de desinformación viene de la propia autoridad, viene de los propios gobiernos? Porque habíamos estudiado hasta este momento este proceso con la desinformación generada a través de redes sociales, habíamos hablado del tema económico, pero aquí se nos presenta un ejemplo de ese proceso de desinformación por un motivo ideológico. Este es un buen ejemplo de ese motivo ideológico. En este caso, y en mi opinión, tratando de darle mayor importancia al tema económico que al tema de salud. Otros ejemplos son señalados también en este estudio hecho por el profesor Tesler y su grupo de la Universidad de Campiñas. Y en todos esos otros ejemplos que están citados allí en el informe, la intencionalidad es la misma: desacreditar la Organización Mundial de la Salud, hacer ver como no tan importante o necesarias las medidas de aislamiento, básicamente, lo cual pone en gravísimo riesgo el derecho a la salud y a la vida de las personas. Y allí nuevamente conectamos la importancia de la información en la protección, no solo como esa piedra angular de la democracia, sino en la protección de otros derechos fundamentales directamente. Por otra parte, se nos presenta también el ejemplo, en este mismo sentido en el que estamos analizando el rol de los gobiernos frente a este fenómeno de la desinformación. Se nos presenta el caso del presidente Trump, cuyas batallas o dificultades con los medios de comunicación social pues son más que conocidos. Pero aquí va mucho más allá de eso, porque va en el sentido de mensajes directos y muy concretos, nuevamente, del más alto funcionario público de un país, que es el presidente de la República, en el que señalaba la no necesidad
de ese aislamiento o confinamiento total, en donde expresamente señaló además el consumo de ciertos medicamentos que son utilizados para otras enfermedades. Me hago referencia específicamente al caso de la cloroquina, que reiteradamente ha sido sugerida por el presidente de los Estados Unidos, que es un medicamento que decíamos que sirve para la malaria, para el lupus, y que expresamente el presidente ha indicado que lo consume y además recomienda su consumo para el tratamiento del COVID, incluso con alguna especie de sentido preventivo del tratamiento para COVID, lo cual es verdaderamente grave, dado que la Organización Mundial de la Salud e investigaciones posteriores que se han realizado han determinado que ese medicamento no puede ser utilizado para combatir COVID-19 y que incluso hay estudios que reflejan que pudiese complicar los síntomas de COVID-19. Entonces, ¿qué ocurre cuando la desinformación viene del propio gobierno, de las propias autoridades? Cuando algún ministro o alguna autoridad hace ver como que falta muy poco para levantar el confinamiento o que no está justificado que los niños no asistan al colegio en ciertas zonas, y ello lo hace absolutamente desprendido de cualquier consideración técnica médica. Eso crea un ambiente en las personas y en la creencia de que efectivamente la situación pudiera ser no tan grave, que no ocurre nada porque salgas a dar un paseo, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso de desinformación, si bien es grave cuando se produce en redes sociales y tiene toda esa masificación de la que hablábamos en un principio, es todavía más preocupante y cuestionable cuando el proceso de desinformación viene de las propias autoridades. Y es un llamado a la reflexión, porque hablábamos siempre de la regulación de noticias falsas, siempre en el entendido de aquel que quiere difundir un hecho inexacto, no verificado, para crear zozobra o para crear desorden o para producirse algún beneficio económico. Pero ¿qué pasa cuando se produce por motivos ideológicos? Y porque además viene de las propias autoridades. ¿Cuál es la responsabilidad de estas autoridades ante un hecho como este? ¿En qué medida podemos decir que ello ha afectado o ha aumentado la intensidad de la pandemia en algunos lugares? ¿Está allí esa circunstancia para la reflexión y para el análisis en lo que a nosotros nos corresponde desde el punto de vista jurídico y en otros ámbitos de las ciencias de la comunicación y de las ciencias políticas? Pues también debe producir un llamado de atención. Aquí entonces, con esto yo termino mi presentación, y si la profesora Beatriz está de acuerdo y quiere hacer algún comentario adicional, la dejo en la palabra, profesora Beatriz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer los alcances de la ponencia de la doctora Rivas y también los iniciales del profesor Espinosa. Porque realmente con todo lo que se ha presentado y estas distintas ideas, creo que estamos enfrentados a un problema, un fenómeno, ¿no? Sumamente complejo y difícil de enfrentar. La desinformación frente a los derechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el derecho a recibir noticias preparadas con diligencia y veracidad a través de los medios de comunicación,
como bien ha expresado la doctora Rivas, tiene que ver también con el análisis de otros elementos en la sociedad, de otros aspectos que se han modificado en el último tiempo. Por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales, el llamado quinto poder, o sea, la televisión, la prensa, las revistas, etcétera, están absolutamente rebasados cada día más por las plataformas digitales. Eso es un hecho que pone en riesgo la existencia de esos medios tradicionales de información donde existía, digamos, una formación ética y profesional de los periodistas para efectivamente acercarse a lo que se planteaba de noticias que sean difundidas, preparadas con diligencia y veracidad. Que no hay una sola verdad, por supuesto. Precisamente en eso consisten los derechos de libertad de expresión e información. No existe una sola verdad, pero sí que haya un antecedente, ¿verdad?, confiable para llegar a difundir la noticia. Pues bien, todo ello está prácticamente menoscabado por la presencia de las plataformas digitales. Es una competencia, podríamos decir, desleal, pero imposible de parar, porque estamos en un mundo virtual, virtualizado, y hoy en día, con la llegada de la pandemia, esto se ha extendido prácticamente a todas las actividades, con excepción de algunas que tienen que ser prestadas directamente. O sea, ha invadido lo que iba a suceder dentro de 30, 40 años, de golpe lo tenemos, el teletrabajo, la teleeducación, la telemedicina, etcétera, en nuestras casas. Entonces, ahí hay un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿ya? O sea, explorar, hay sistemas, como se mencionó, hay sistemas que llevan a la desinformación, que hasta robots son los que están retuiteando, ¿no? Digamos, a la millonésima potencia, cuando las verdades esenciales se quedan detrás. Entonces, tendrán que surgir mecanismos digitales, seguramente, yo confío en eso, que puedan hacer uso de esas noticias preparadas con diligencia, con veracidad, y en el caso de los científicos, que efectivamente los datos científicos, en el caso específico de la pandemia, es decir, que se le dé credibilidad a la ciencia para que los estudios que dicen que la hidroxiroclina, creo que es cloriquina, que en realidad viene de un árbol de mi país, del Perú, ¿no?, de la quinina, para combatir la malaria, pues que no es efectivo para el tratamiento del COVID, a pesar de que lo diga en algún momento el presidente de la gran potencia, que él lo está tomando todos los días. Pero en realidad la ciencia es la que nos dice, los estudios que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud, que no es efectivo y más bien pues para el tratamiento del COVID-19, ese medicamento, y que incluso puede generar la muerte de la persona. Bien, entonces, los medios de comunicación, ese es un tema. Ustedes han tratado el tema de la actuación de los gobernantes, de los funcionarios públicos, que es otro gran tema vinculado a noticias, a determinadas obligaciones de información veraz y además que tiene que estar dentro de un marco regulatorio, lo que puede decir un funcionario público, y se han mencionado los casos de cómo, con relación a la pandemia del coronavirus, los casos de Bolsonaro, del presidente Bolsonaro de Brasil, y Trump de Estados Unidos. Pero hay otros también, porque, por ejemplo, o sea, ellos actúan de una manera, pero hay otros como, por ejemplo, AMLO, López Obrador en México, Ortega en Nicaragua. De Cuba y de Venezuela no tenemos mayor información porque están bloqueados prácticamente la salida de noticias de esas dos dictaduras. Entonces, existe
en los funcionarios gubernamentales, ¿no?, que son la expresión formal de la opinión de un Estado, una serie de problemas. Yo creo que en alguna medida eso, en el caso de Chile, ¿no?, se puede, y en el caso del Perú, ¿no?, también, y de otros países, de alguna manera se han buscado una salida para dar noticias, para informar con veracidad, es que altos funcionarios públicos salgan todos los días a dar las cifras, ¿no? Como vemos al ministro de Salud aquí, en el Perú y en otros países, o los propios presidentes en algunos casos, salen a dar cifras y noticias. No sé si eso será conveniente o no, porque muchos ya avisoran que eso puede llevar quizás a un autoritarismo o a futuro al populismo, que también resquebraja las bases de una sociedad democrática. Entonces, nosotros creemos que es paradójico en realidad, ¿no?, que estas herramientas virtuales que prometen y dan acceso, pluralidad, inclusión, etcétera, estén ahora también al servicio de la desinformación, de la manipulación colectiva, del aturdimiento de audiencias con fines económicos, ideológicos y de diferente tipo. Entonces, y todo ello, por supuesto, a nivel masivo, global y 7/24 horas, 7 días, 24 horas, permanente, con las tecnologías, con las TIC. Entonces, y todo ello afecta a la libertad de expresión, a la libertad de información, al derecho de información y a bienes tan preciados como la democracia, la paz y el desarrollo económico sustentable. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué hacemos? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo hacemos? O sea, algunos, mencionó la profesora Rivas el tema de que se ha presentado un proyecto de ley para sancionar para regular, ¿no?, y que no se produzcan las fake news o en realidad la desinformación, como ella muy bien ha explicado. Pero, ¿hasta qué punto eso será provechoso o no? Porque estamos allí, como decía, hay que hilar muy fino, que no se vaya a menoscabar un derecho democrático fundamental. O quizás, por ejemplo, los organismos internacionales. Tenemos el caso, acá estaba leyendo ayer, de altos funcionarios de Naciones Unidas, de la OMS y en el plano del sistema interamericano, de la OEA y de la Organización Panamericana de la Salud, que ellos dicen, ya lo han establecido, que cuando se repiten y difunden ampliamente estas falsas noticias, se tiene el riesgo de anular la importancia de los hechos verdaderos y crear una equivocada seguridad y hasta provocar más muertes. Están también, entonces, hay una responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, de los medios académicos, de los medios de comunicación y de toda la sociedad civil para ver cómo enfrentamos, ¿no?, y protegemos este derecho fundamental de estar informados con noticias que sean presentadas diligentemente, con veracidad y poder contrarrestar toda esa oscuridad de las desinformación, de las noticias falsas, de las fake news, como se les quiera llamar, con el sentido que muy bien ha precisado la profesora Jenny Rivas, para que realmente no desmoronemos más a nuestras democracias y podamos recobrar poco a poco un fortalecimiento de la misma. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, doctora Beatriz. A mí como moderador entonces me corresponde dar la oportunidad a las preguntas, pero
Ok, vamos a ver si hay preguntas en esta aplicación. No tenemos preguntas y entonces por eso nos corresponde... sí. Sí, hay pregunta al costado derecho, profesor. Hay dos. Ah, perfecto, claro, ok. Hemos visto dos preguntas. Vamos a ver. Yo las leo. ¿Creen ustedes que debería existir una institución u organismo que intervenga directamente a las fake news, considerando que pueden generar problemas profundos en las sociedades, desde desinformar hasta caos o histeria colectiva en momentos como los que vivimos? Voy a leer otra que dice: ¿creen ustedes que la situación de pandemia podría habilitar algún tipo de control por el Estado de las noticias e informaciones que circulan en las redes sociales? Le voy a dar la palabra a la profesora Rivas para que hable al respecto. Sí, bien, el ejemplo que acabábamos de mencionar hace un rato de la propia presentación de este proyecto de ley al que hacíamos referencia nos pone precisamente frente a este análisis. ¿Cuánta regulación debe existir en cuanto a estos procesos de desinformación? ¿Quién debe tomar el control de la información y definir lo que es publicable y lo que no, o qué consecuencias se producen por esa intencionalidad de difundir hechos que son falsos? Allí viene todo un tema muy controversial y un cuestionamiento en el sentido de que muchas veces este tipo de regulaciones son utilizadas como mecanismos de censura. Y entonces en principio, aparente buena intención de proteger bienes como la paz, el orden público, la seguridad, evitar estados o situaciones de zozobra, que siempre son parte de estos argumentos que son expuestos, se convierten en un verdadero mecanismo de censura. Por eso yo soy de la idea de mejorar los procesos de comunicación. Creo que la desinformación, soy una fiel creyente de ella, la desinformación se combate con más información. Y la profesora Beatriz, de una forma extraordinaria, ha expuesto el hecho de que la tecnología que está siendo utilizada precisamente para ese proceso de información es la que nos debe servir para mejorar este proceso de información en este sentido, es decir, para garantizar esa información de interés público, esa información veraz. La propia tecnología nos puede, entre otras políticas de comunicación de los estados, nos puede ayudar para ello. En el caso de discurso de odio, a lo cual yo me estoy dedicando desde hace un tiempo al estudio de este fenómeno también, que está bastante asociado, además, con el tema de las noticias falsas, como mismos procesos de comunicación. Hay todo un movimiento y varios doctrinarios, varios autores que escriben precisamente cómo, si bien la tecnología es utilizada para difundir esos mensajes de odio, también todos unos software que se están desarrollando para difundir mensajes contrarios con un contenido distinto que combate a ese discurso de odio. Entonces yo creo que desinformación se combate con más información. Y entre otros mecanismos, además de las políticas de comunicación, del rol que deben asumir gobiernos, instituciones, los propios medios de comunicación social, la propia tecnología puede ayudarnos en este sentido, ¿no? Y creo que con ello también se responde un poco este segundo planteamiento, que iba más o menos en el mismo sentido, que es
parte de la preocupación compartida, porque si bien sentimos que nos afectan las noticias falsas o la desinformación, también nos preguntamos cómo combatirla, pero en ese combatir debemos ser muy cuidadosos de no terminar produciendo mecanismos de censura. No sé si la profesora Beatriz quiere también participar en este sentido. Sí, solamente una acotación muy breve, porque ya estamos casi al límite de la hora. Pero totalmente de acuerdo, profesora Rivas, con digamos, ese resumen final. La tecnología también tiene que brindar, estoy segura, y ya existen algunos, digamos, mecanismos, algunos programas, no mecanismos, programas para evitar el phishing y otras, digamos, otros delitos cibernéticos, que se cometen delitos cibernéticos. Pues en este caso es más difícil porque nosotros quizás tenemos que hacerlo de manera positiva para no evitar, digamos, la pluralidad que debe haber en una sociedad democrática, ¿verdad? Que no se convierta en censura, esas leyes que no se conviertan en censura. Pero hay otro mecanismo también muy importante, y hoy en día más que nunca, que es la educación en los valores democráticos. Si nosotros utilizamos también, ¿no?, la formación de nuestra población en los valores esenciales, los principios esenciales, porque la democracia está dirigiéndose a ser una democracia digital, está variando, va a cambiar, más participativa, pero los principios fundamentales de la sociedad democrática deben ser transmitidos a través de la educación y además con ayuda de la tecnología. Creo que sí podremos llegar a combatir la desinformación con las noticias veraces y debidamente preparadas para informar a la sociedad civil y a toda la población de los países. Eso sería. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a usted, doctora. Yo sí quisiera, a pesar de que comparto plenamente, obviamente, la visión amplia de protección de la libertad de expresión, concluir, sin embargo, desde mi punto de vista, en la necesidad de diferenciación, ¿no? El régimen jurídico de un funcionario público sí debe estar sometido a control, y que para eso está el principio de separación de poderes. Para eso hay unos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, que pueden ejercer control acerca de la actuación de un funcionario público. Para eso esa actuación del funcionario público se encuentra sometido a la legalidad y al Estado de Derecho. Para eso ese funcionario público está sujeto, como lo hemos visto además muy recientemente, a la responsabilidad política frente al Parlamento y finalmente a la responsabilidad política frente al pueblo. Yo considero que en materia de declaraciones que afectan derechos fundamentales estamos más seguros cuando esas declaraciones son dadas por un órgano técnico dentro de la administración pública. Es decir, hemos visto el conflicto entre el ministro de Salud y el presidente de Brasil, por ejemplo. El ministro de Salud es un órgano técnico, es un profesional experto en la materia que nos puede dar una información mucho más cierta que la que nos puede ofrecer un político del gobierno. Entonces, yo creo que ese es un elemento también de separación de poderes y lo que yo les decía, la necesidad de distinguir. El funcionario público sí debe estar sujeto a control de juridicidad de sus actos, a diferencia del ciudadano. Las opiniones de los ciudadanos sí son libres y no están sujetas desde un principio a la necesidad de verificación de la fuente. Con más fuerza sí, y allí estoy de acuerdo con la profesora Beatriz, que los periodistas sí tienen una formación profesional que les permite estar sujetos a una ética profesional y que por lo tanto sus fuentes deberían ser mucho más confiables que las fuentes que
podemos encontrar en redes sociales donde cualquier ciudadano común opina libremente. Entonces yo creo que sí hay como 3 niveles de diferenciación con respecto a si debe estar sujeta o no a control esas expresiones. En el caso de los funcionarios públicos sí debe estar sujeta a control, en mi opinión, ¿no? Bien, entonces bueno, yo creo que este ensayo nos ha dado a todos la oportunidad de compartir una experiencia bastante interesante. Yo estoy muy agradecido con la profesora Beatriz y con la profesora Jenny Rivas de que nos acompañaron en el día de hoy. Nosotros vamos a seguir con este tipo de actividades. Tenemos para el 15 de junio una actividad similar también en el ámbito de la pandemia. Así que, bueno, les agradezco nuevamente y con esto pues vamos a cerrar esta actividad de hoy, ¿no? Muchas gracias además al apoyo técnico que hemos tenido hoy con nosotros. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.